Cordial saludo para todos. Este pequeño video tutorial es en relación a funciones vectoriales, lo que tiene que ver con derivadas, movimiento de partículas en el espacio, longitud de arco para la parte de integrales. Es con el fin de que ustedes apliquen una simbología correcta y la resolución de los ejercicios sea de manera asertiva. Por tanto, el video es una retroalimentación de lo que ustedes deberán presentar en su parcial. Entonces vamos a mirar 4 puntos los cuales deben fundamentarse de la siguiente manera, y ya con eso pues ustedes podrán evidenciar el proceso dentro de su parcial, el cual lo van a realizar en esta semana. Entonces el primer ejercicio que nos convoca es que si nos dan una trayectoria r de t, en este caso r de t es 2 logaritmo natural de t más 1 en la dirección y, t al cuadrado en la dirección j, más t al cuadrado sobre 2 en la dirección k, y nos da un valor particular. ¿Sí? En ese caso nos dice que encontremos la posición de esa trayectoria en t igual a 1, o miremos qué nos pide el ejercicio. Nos dice encontremos los vectores velocidad, aceleración y rapidez, graficar la trayectoria en MATLAB junto con los vectores. En la parte gráfica pues de MATLAB, ese será otro video tutorial. Por ahora me voy a concentrar en la parte analítica, la cual será evaluada en esta semana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haberse hecho? Lo que se debió haber hecho es únicamente un proceso de derivación, ¿sí? Y ese proceso de derivación tiene que enfocarse de manera bien establecida, ¿sí? Si bien los parciales solo requieren la técnica, ustedes deberán demostrar la técnica de derivación utilizada en su examen. Entonces, por lo tanto, por eso es este video. Entonces, vamos a mirar cómo es el proceso. Entonces, la primera función en la dirección y es f de t, y f de t en la dirección y es 2 por el logaritmo natural de t más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué regla debo aplicar? ¿Sí? Cuando yo tengo una constante multiplicada por una función, entonces en la tabla de derivación aparece esto, constante por función, y si a mí me dice derive, entonces lo que yo tengo que hacer es pasa igual la constante y únicamente derivo la función. ¿Sí? Esa es la regla, el estándar que ustedes deberán demostrar en su parcial. Entonces, si aquí está el 2 como constante, lo que yo debo hacer es paso la constante y derivo el logaritmo. Si yo voy a las tablas del logaritmo, si yo tengo que f es igual al logaritmo natural de u, la tabla es muy clara, me dice que la derivada, ¿sí?, es igual a 1 sobre u por u'. Entonces ustedes ya en este semestre, que es un semestre ya avanzado de sus procesos para ser ingenieros, ustedes deben al menos, si no recuerdan todas las propiedades, manejar la tabla, porque la tabla la dejaré sacar en sus parciales, pero deberán aplicarla de manera correcta. Entonces en este caso, si yo aplico, pues ya saqué la constante, derivo 1 sobre t más 1, que viene siendo u, por la derivada de t más 1, pues la derivada de t más 1 es 1, entonces no lo coloco, y ya me quedaría 2 por 1 sobre t más 1. ¿Sí? 2 por 1 es 2, o sea que me queda 2 sobre t más 1 en la dirección y. Y en ese caso ya quedaría la derivada. ¿Sí? Recuerden que estoy derivando una sola vez porque necesito hallar la velocidad de la partícula. ¿Sí? Estoy derivando una única vez. ¿Listo? Entonces, ojo con el uso de la tabla. Son ejercicios muy sencillos, ¿sí?, que es imposible perderlos, ¿sí? Hay que ganarlos de la mejor manera posible. Vamos con la función en la dirección j. G de t está en la dirección j. Y g de t es t a la 2.
Entonces ahí no había problema. La derivada de t a la 2 es 2t. Y aclaro que 2t está en la dirección j. Entonces, si yo les preguntaría qué regla aplicaron, pues ustedes me tienen que decir, profe, cuando usted tenga x a la n y quiera derivar n baja, y a n se le resta 1. ¿Sí? ¿Dónde está eso, profe? En la tabla de derivadas. ¿Sí? Entonces, ahí no tengo por qué fallar si me dan la oportunidad de llevar tabla de derivadas. Eso no lo hacen todos los profesores. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, hay que aprovechar eso. La siguiente opción es h de t, que está en la dirección k, es t a la 2 sobre 2. En este caso, aunque no lo vean, aquí está en un medio, entonces el 1 medio pasa igual, aquí está el 1 medio pasa igual, 1 medio pasa igual, y lo único que derivo es la función t a la 2. La derivada de t a la 2 es 2t, y en este caso el 2 de arriba y el 2 de abajo se cancelan, por lo tanto me quedaría t en la dirección k. Entonces miren que vuelvo a aplicar, cuando tengo una constante, la constante pasa igual, que era 1 medio, y solo derivo la función. Entonces ahí no tengo que por qué fallar. ¿Listo? Entonces ya teniendo mi posición I, mi posición J y mi posición K, lo único que tengo que hacer es organizarla como velocidad. La velocidad es la derivada en I, la derivada en J y la derivada en K. ¿Sí? Y ya con esa velocidad me dice encuentra el vector velocidad en 1. Entonces, si a mí me dice encuentre el vector velocidad en 1, pues no tengo ningún problema. Lo único que tengo que reemplazar en t es que t valga 1. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 que vale t, 1 más 1, 2. 2 entre 2, pues daría 1. Aquí está, 1 en i. Como t vale 1, 2 por 1, pues me quedaría 2 en j. Y en K vale T, pero como T vale 1, pues me quedaría 1K. Y ese es el vector velocidad. ¿Sí? Lo puedo graficar en MATLAB o en GeoGebra, y recuerden que ese vector va desde el origen, ¿sí? Indicándome dónde sería la velocidad en ese punto. ¿Listo? Entonces, esa parte era muy sencilla. Entonces, los que están viendo el video, porque es de carácter obligatorio, tendrán que aplicar esta forma en lo que lo acabo de hacer, igual manera en el parcial. De lo contrario, pues no va a haber el orden establecido. O sea, primero hacer en F, que es en I, luego hacer en G, que es en J, y luego hacer en K, que es H. ¿Listo? Entonces, y posterior a eso, establecer función y al final hacer la evaluación. Porque me encontré unos talleres muy desordenados. Entonces, la intención de este video es una breve formalización de su parcial. Para la aceleración debo derivar 2 veces la posición en I, 2 veces la posición en J y 2 veces la función, en este caso, en K. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Como ya la tengo derivada una vez, aquí está, voy a cambiarle de colorcito, voy a colocarle un color verdecito. Como ya la tengo la derivada una vez, a esa tengo que volver a derivar. Y es aquí donde me asusto, y es que algunos, si no tienen el celular, no lo saben hacer. Entonces, si yo tengo una división, yo puedo aplicar dos cosas. O aplico la regla de la división, ¿sí? Que también está en la tabla de derivadas, ¿sí? En ese caso es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Entonces, en este caso, ingenieros, es muy fácil. Entonces, para nuestro ejercicio, que es este que estoy señalando aquí, sería la derivada de 2, que es la primera, la voy a señalar únicamente,
por la segunda sin derivar. Esto tiene que quedar escrito en el parcial, en una parte de borrador, menos la primera sin derivar, que sería el 2 sin derivar, por la de abajo, que sería t más 1 derivada, t más 1, se me acabó un poco, derivada sobre la de abajo, que sería t más 1 al cuadrado. Ahí me perdonan la raya, pero es muy difícil dominar el lápiz en este tipo de documentos. Listo. Entonces, cuando yo ya derivo, la derivada de 2, o sea, la derivada de una constante es 0, y 0 por algo es 0. Entonces dejo el 0. Menos, la derivada de t es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces 2 por 1, 2. Repito, la derivada de t es 1, aunque no lo vean, aquí hay un 1. La derivada de 1t es 1 y la derivada de una constante es 0. 2 por 1, 2. Sobre t más 1 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, yo no les puedo obviar esto, porque ustedes ya miraron cálculo diferencial, cálculo integral, tienen YouTube, ¿sí? Entonces tienen todas las herramientas para ser destacados, estudiantes de cuarto semestre ya destacados en derivación, ¿sí? No hay excusas. Entonces, la segunda derivada me quedaría menos 2 sobre t más 1 al cuadrado. Entonces, vamos a comprobar si es cierto. Listo, entonces, cuando nosotros hacemos esa evidencia de menos 2 sobre t más 1 al cuadrado, pues nos damos cuenta que sí se cumple. Está menos 2 sobre t más 1 al cuadrado. Listo, entonces ya está derivadita. Ahora sí vamos con g. Entonces en la parte de g, muy sencillo g. ¿Por qué, profe? Porque g, la primera derivada de g nos dio 2t. Entonces si yo quiero volver a derivar, la derivada de 2t es 2. ¿Sí? Recuerden que la propiedad que siempre se aplica ahí, que cuando yo tengo una constante por x, o por la variable que ustedes quieran hacer, y yo quiero derivar, siempre la derivada de una constante por la variable va a ser la constante. Entonces si a mí me dicen la derivada de 2t, entonces yo aplico lo que sé, y es que si a mí me dan la oportunidad de sacar estas reglas, esta de aquí, y yo miro esto, es la constante, entonces la derivada de 2t es la constante, entonces 2. Si mira, entonces ese proceso es muy importante a la hora de ejecutarlo. Listo, y de una vez hagamos, ya sabemos que la segunda derivada nos va a dar solamente 2, y aunque no lo vean aquí hay un 1, entonces la derivada de 1t va a ser 1 y la derivada de 2t va a ser 2, por la regla que acabo de mencionar. Entonces 2 y 1 vamos a comprobar si es verdad. Me pasé un poco. Aquí está. 2 en J y 1 en K. Entonces, estimados ingenieros, los invito a que por favor en el parcial evidencien esos procesos de derivación. ¿Por qué lo digo? Porque les di la oportunidad de usar sus celulares, se lo hicieron algunos bien, pero otros todavía están fallando ahí. Tienen casi 3 días para poder realizar una evaluación bien hecha. Ya cuando tengamos las derivadas, organizamos la aceleración. La aceleración sería esta función en I, esta función en J y esta función en K, que fue las segundas derivadas que nos dieron. F segunda derivada, G segunda derivada y K segunda derivada. Posterior a ello, mis estimados estudiantes, lo que debemos hacer es evaluar la aceleración en 1. Entonces, si yo reemplazo en 1, me quedaría 1 más 1, porque t vale 1, 1 más 1, 2, 2 a la 2, 4, me quedaría 2 cuartos. Simplificado me quedaría menos 1 medio en i.
Aquí no tengo donde reemplazar, entonces el 2 baja igual, no hay donde reemplazar. Y acá tampoco tengo donde reemplazar, entonces el 1K baja igual. Y ahí obtendría el vector que aceleración. ¿Sí? Significa que en ese instante la aceleración tiene esta forma o este vector. ¿Sí? En el instante 1, este es el vector de aceleración de la partícula. ¿Listo? Entonces un proceso sencillo, el cual les va a permitir a ustedes analizar de la mejor manera su ejercicio. Finalmente la rapidez. La rapidez es muy sencilla porque solamente se coge el vector que les dio en 1, porque me está pidiendo la rapidez en 1, y cada componente en I, en J y en K elevarlo al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en la parte del vector velocidad nos dio 1 en I, 2 en J y 1 en K. Entonces, cada numerito se lo eleva al cuadrado y se le saca raíz. Entonces, está bien. Si nosotros miramos 1 en I al cuadrado, 2 en J al cuadrado, más 1 en K al cuadrado, y eso nos da una rapidez de raíz de 6. O sea que la rapidez en el instante t igual a 1 de la partícula de raíz de 6. Si gustan ustedes en su calculadora pueden expresarlo así o de manera decimal. ¿Listo? Como no hay una unidad de medida, pues lo dejamos solamente así. ¿Sí? Esa es la parte del primer punto. La parte del segundo punto era muy sencilla. Pero si no me lo hacen así como está en este video, en el parcial, no les voy a poder calificar porque algunos lo están haciendo mal, ¿sí? Lastimosamente en ese ejercicio algunos estudiantes obviamente hicieron un análisis, pero las gráficas no coincidían, ¿sí? Por lo tanto, pues se les disminuye notablemente su nota. Recuerden que las gráficas del dominio son fundamentales. Entonces, ¿qué dijimos que se debe hacer ahí? Analizar primero F, posterior a ello analizar a G y posterior a ello analizar a K. O sea que para determinar el dominio, la continuidad de una función, hay que analizar siempre las tres funciones. Cuando hay una división hay que tener cuidado porque el denominador tiene que ser diferente de 0. Eso lo vimos en clase. La división entre 0 no existe, o sea que el denominador tiene que ser diferente de 0. Cuando hay raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, porque la raíz cuadrada de negativos no existe. Y para las funciones polinómicas no hay problema, ¿sí? Es el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Entonces, mis estimados ingenieros, lo único que puedo calificar en el parcial es que hagan una por una el tratamiento, ¿sí? Haciendo un tratamiento analítico. Entonces, miren que el taller era para sacar 5, esto estaba en el cuaderno, solo con otros valores, y algunos de los grupos no lo hicieron bien. Entonces vamos a mirar cómo es el tratamiento de cada una de las funciones. Empecemos con la función f. Entonces lo que acabo de mencionar, f como hay una división, la división tiene que ser diferente de 0. 2t negativo pasa a ser 2t positivo, despejan siempre t, me queda que t tiene que ser diferente de 2. ¿Qué significa eso? Pónganle obviamente el sentido a las cosas. Significa que esa función no la puedo evaluar en 2. O sea que si yo grafico, y aquí está el 0, y aquí está el 2 no lo puedo tocar, porque aquí dice que solo se puede con t diferentes a 2. Entonces dejo un abierto, y la gráfica, solo no puedo tocar al 2, sería todos los de acá, y todos estos numeritos, tanto negativos como valores positivos, pero no puedo tocar a quién, no puedo tocar al 2. ¿Listo? Pues esto seguiría así, hasta el infinito negativo.
Entonces vendría desde el menos infinito hasta el 2 abierto, unión desde el 2 abierto hasta el más infinito. Deben graficar y ubicar el valor. Entonces para el caso número 2, lo mismo. Teníamos que la raíz, ¿sí? La raíz, o sea, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Este 3 menos 3 es negativo, pasa al otro lado a ser positivo. El 3 que multiplica pasa a dividir. Y me queda que 3 entre 3 es 1, o sea que me quedarían los t menores o iguales a 1. ¿Sí? Entonces vuelvo y juega. Ubico el 0, ubico el 1. Y cuando a mí me dicen los t menores iguales, entonces en ese caso el 1 sí lo toma porque es menor o igual a 1. Entonces marco el 1. Y los menores iguales a 1 son todos los negativos, o sea, hacia el lado izquierdo. Entonces ustedes me perdonan un poco, es difícil manejar nuevamente este lápiz, pero ya les estoy indicando que son todos los menores iguales a 1, todo el lado izquierdo. Y ya con eso, mis estimados ingenieros, pues lo único que tengo que hacer es la relación de las dos gráficas. Mientras la de arriba arrancaba en 2 sin tomarlo, la de abajo arranca en 1 tomándolo. Entonces yo cojo mi marcador rojo, la otra va desde 2, pero el 2, miren que aquí el 2 no lo toma, está abierto. Y empiezo a hacer flechitas al contrario para ver la intersección. Entonces, ¿dónde se intersectan líneas negras con líneas rojas? Entonces, si yo les preguntara en una clase en vivo, me dirían, profe, las rojas con negras se intersectan desde el menos infinito hasta el 1, profe. Porque aquí en este pedazo no se intersectan. Entonces, la respuesta de la continuidad sería desde menos infinito hasta 1, y como el 1 sí lo toma porque es menor o igual, entonces sería cerrado. ¿Qué significa? Que dentro de ese intervalo sí hay continuidad. Sí puedo coger cualquier valor de esos y calcular el límite, calcular la función evaluada, y ese es el proceso que ustedes deberían haber entregado. O sea, dos gráficas sueltas y la tercera la intersección de las dos. Ojo, si en el parcial no evidencio eso, pues no puedo hacer nada. Listo, ingenieros, esta es la parte número 1 del video de inducción. Nos vemos en la parte número 2.